Muy queridos hermanos, contextualizo y explico la palabra del domingo 22 del tiempo ordinario. La primera lectura está tomada del libro del Deuteronomio, capítulo 4, versículos 1 al 8. Se trata de una invitación que hace Moisés al pueblo de Israel para que observe los mandatos que han sido escritos en la palabra de Dios, es decir, en la Torá. Nuestro texto fue compuesto en Babilonia, probablemente por un sacerdote del Templo de Jerusalén, que se dirige a los israelitas que están en cautiverio, naturalmente decepcionados y resignados ante la situación que están pasando. El autor los invita a no dar todo por perdido, porque a pesar de que fueron derrotados y humillados, que están fuera de su tierra, que no tienen un templo donde ofrecer primicias y sacrificios, holocaustos, todavía poseen el tesoro más grande que es la Torá, por la que se hacen famosos entre todos los pueblos de la tierra. Este pasaje se presenta como las últimas palabras que Moisés pronuncia al pueblo de Israel antes de su muerte, como un testamento espiritual en el que recuerda los acontecimientos que Dios ha hecho con el pueblo en el pasado e invita a los israelitas a permanecer fieles a la ley del Señor para vivir una vida feliz en la tierra donde van a entrar. Moisés habló al pueblo diciendo: Ahora Israel, escucha los mandatos y decretos que yo os enseño, para que cumpliéndolos viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de vuestros padres, os va a dar. No añadáis nada a lo que yo os mando, ni suprimáis nada. Observaréis los preceptos del Señor vuestro Dios que yo os mando hoy. Observadlos y cumplidlos, pues esa es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los demás pueblos, los cuales cuando tengan noticia de todos estos mandatos dirán: ciertamente es un pueblo sabio e inteligente esta gran nación. Porque ¿dónde hay una nación tan grande que tenga unos dioses tan cercanos como el Señor nuestro Dios siempre que lo invocamos? ¿Y dónde hay otra nación tan grande que tenga unos mandatos y decretos tan justos como toda esta ley que yo os propongo hoy? Hay una buena diferencia entre la legislación en Israel y con respecto a otras naciones, como por ejemplo Egipto. Allí no hubo nunca un código de leyes e incluso la palabra ley era desconocida porque el faraón se consideraba la encarnación del dios Ra y establecía con su palabra lo que era justo y recto. Solamente pide consejo a su corazón y luego dicta al escriba todas las disposiciones y ordena a los jueces hacer cumplir su voluntad. Nada semejante ocurrió en Israel, donde la ley no procedía del rey, sino de Dios, y el rey estaba sometido a ella. El rey tenía que hacer cumplir la ley y su tarea consistía en establecer la paz y la justicia en el país, como dice el Salmo 72, asegurándose de que todos observaran la ley del Señor a la que se habían comprometido. De hecho, que en el día de la coronación del rey se le ofrecía una copia de la Torá para que la meditase todos los días de su vida, según lo que estaba prescrito en Deuteronomio capítulo 17. Tenía que resistir a dos tentaciones: a la de introducir cambios o adiciones dictado por los oportunismos políticos o por la astucia humana diferente a la sabiduría de Dios, o a suprimir aquellos mandatos que no fueran agradables para él. Antes de la lectura del texto sagrado en la sinagoga, el que oficiaba levantaba el rollo abierto y proclamaba: Esta es la Torá que Moisés ha puesto ante los hijos de Israel por orden del Señor. Es un árbol de vida para aquellos que la hacen propia y llena de alegría a los que la observan.
Sin embargo, como he dicho, había dos tentaciones que tenían que evitarse. La de reducirla mediante la supresión de las disposiciones más exigentes y difíciles, y la otra, la tentación de añadir nuevas prescripciones dictadas por la sabiduría humana. Los que introducen normas nuevas fácilmente se autoconvencen de estar interpretando el pensamiento de Dios, equiparando su mente a la de Dios. El texto también dice que Israel se siente orgulloso por ser el que observa la Torá que Dios le ha dado. Es una ley que es totalmente amada por ser genuina y no adulterada. Sin embargo, a lo largo del tiempo, a la Torá le habían agregado muchos preceptos humanos que se había vuelto muy pesada. Por esta razón, Jesús invita a sus discípulos a asumir una actitud libre y serena ante la ley. Apártense, les recomienda, de este yugo insoportable, sin remordimiento y sin preocuparse por la crítica de los demás, y a veces incluso por las amenazas de aquellos que abusivamente han colocado sobre sus hombros un yugo tan grande en nombre del Señor. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículos 17 a 27. Se trata de la importancia que tiene la palabra de Dios. Desde hoy y por 5 domingos vamos a meditar la carta del apóstol Santiago, que se considera como una meditación sobre la moral del Evangelio, compuesta en el año 60 después de Cristo por un cristiano de la comunidad de Jerusalén que se presenta bajo el seudónimo de Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. En toda la carta el nombre de Jesús aparece solo una vez, pero el autor se basa en las palabras pronunciadas por Jesús, sobre todo en el Sermón del Monte. Mis queridos hermanos, todo buen regalo y todo don perfecto viene de arriba, procede del Padre de las luces, en el cual no hay ni alteración ni sombra de mutación. Por propia iniciativa nos engendró con la palabra de la verdad, para que seamos como una primicia de sus criaturas. Acoged con docilidad esa palabra que ha sido injertada en vosotros y es capaz de salvar vuestras vidas. Poned en práctica la palabra y no os contentéis con oírla, engañándoos a vosotros mismos. La religiosidad auténtica e intachable a los ojos de Dios Padre es esta: atender a huérfanos y viudas en su aflicción y mantenerse incontaminado del mundo. El autor da respuesta a los que creen que de Dios procede también el mal. ¿Por qué? Porque cuando hay un monoteísmo, es decir, un solo Dios, ¿cómo explicar que exista el mal? Se tiene que atribuir al mismo Dios del bien y del mal. Santiago dice: del Señor solo se origina el bien, porque Él es luz y en Él no hay sombra. La palabra de verdad, es decir, la salvación que se realiza en Cristo, es un don que viene del Padre de las luces. Para obtener la salvación, sin embargo, no es suficiente con escuchar esta palabra. Para que pueda producir frutos abundantes, hay que escucharla con docilidad, es decir, con muy buena disposición. Si el corazón no se abre a la palabra, como la semilla, caería entonces en la roca y no produciría fruto, se seca. Incluso la escucha dócil y atenta es insuficiente. Hay que dar un último paso, el decisivo: poner en práctica la palabra. La palabra de Dios, por otra parte, es el espejo que revela los rasgos que nos hacen semejantes al Padre, pero también destaca las fealdades que nos deforman y que deben ser corregidas. Por último, para quienes confunden la religiosidad del corazón con el formalismo y la ejecución meticulosa de los ritos,
Santiago ofrece el criterio para saber si está practicando la verdadera religión, la auténtica. Cuidar de huérfanos y viudas en su necesidad y no dejarse contaminar por el mundo. En la Biblia, las viudas y los huérfanos representan cualquier persona en necesidad. La escucha de la palabra de Dios lleva a asimilar los sentimientos y la premura del Señor para con los más débiles. El Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 7, versículos 1 a 23. Durante 5 domingos hemos interrumpido la lectura del Evangelio de Marcos que nos propone la liturgia para este año litúrgico, porque nos hemos concentrado en el capítulo 6 del Evangelio de Juan para meditar el discurso del pan de vida que fue pronunciado por Jesús. Hoy volvemos a retomar la lectura del Evangelio de Marcos. Durante la narración, el evangelista presenta frecuentemente controversias y discusiones con las autoridades religiosas de Israel. Jesús con las autoridades religiosas de Israel, sobre todo con los escribas y los fariseos. Y el motivo es porque Jesús tiene una enseñanza nueva que no está en sintonía con la mentalidad de estos grupos religiosos, porque piensan que Jesús está totalmente equivocado, que enseña cosas que van contra la tradición religiosa de Israel, sobre todo contra las leyes de la pureza que estaban contenidas en el libro del Levítico, y esto escandalizaba terriblemente a las autoridades y de pronto a algunas personas del pueblo de Israel. Como quien dice, Jesús enseñaba herejías, pero la gente opinaba totalmente lo contrario. No puede ser. La palabra de Jesús es bella. Él es un pastor. Él se presenta siempre con humildad, ofreciendo el rostro amoroso de Dios. Hace prodigios, cura a los enfermos, expulsa demonios, etc. Y entonces los guías religiosos responden, sí, Él expulsa a los demonios porque tiene una alianza con Belzebul, que es el príncipe de los demonios, que no es el diablo, sino un dios pagano adorado por los filisteos que tenían su santuario en Ecrón, en la llanura del Charón, en la ribera del mar Mediterráneo. Incluso era visitado a escondidas por algunos judíos cuando veían que Yahvé no les respondía con los milagros, sobre todo cuando buscaban curaciones de algunas enfermedades. En nuestro texto, las autoridades sienten el deber de bajar por segunda vez de Jerusalén para encontrarse con Jesús, porque les llegó la noticia que Jesús estaba violando un precepto fundamental de la religión de Israel y que así lo enseñaba a los discípulos. ¿De qué precepto se trata? Así comienza el texto. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Lo que escandalizaba era que Jesús comía sin lavarse las manos, pero no se trata de un asunto meramente de higiene. Hoy nos piden continuamente que nos lavemos las manos y nos enseñan incluso cómo hacerlo. Se trata de un hecho de purificación ritual para eliminar la impureza que causaba el contacto con agentes externos. En el libro del Levítico, sobre todo en los capítulos 11 a 16, se dice qué cosa era pura y qué cosa era impura. Hay ciertos animales puros que son comestibles y otros impuros que no se pueden comer, por ejemplo el cerdo, el camello, la liebre, etc. También se retenía impuro el contacto con todo aquello que tuviera relación con la muerte, la sangre en el parto, la misma muerte, las enfermedades como la lepra, etc. Y todo aquello que tuviera relación con la vida y con Dios, pues naturalmente era puro. En el tiempo de Jesús, quien hubiera tenido contacto con algo impuro no se podía acercar al Señor, sino que debía primero purificarse.
Y en el libro del Éxodo se presentan las disposiciones para recuperar la pureza, que solo aplicaba para los sacerdotes del templo, porque ellos tenían que estar continuamente en relación con Dios y no podían estar contaminados con nada, porque si no, no podían entrar en contacto con Dios. Por tanto, no podían asistir a un funeral y luego ir a hacer el culto. Tenían incluso que andar descalzos en el templo, incluso durante el invierno, que hace mucho frío, porque las sandalias estaban hechas de un material de piel que naturalmente era de un animal que había sido muerto. Por otra parte, el pueblo de Israel se retenía puro, santo, con respecto a los demás pueblos que los consideraban totalmente impuros, los paganos. El conflicto con las autoridades de Jerusalén que nos presenta el Evangelio entonces hace referencia a que Jesús tomaba el alimento sin lavarse las manos. Era un rito bastante dispendioso que se hacía porque había que levantar las manos al cielo para bendecir a Dios, que era el autor del don de la comida y por tanto era el autor de la vida, porque nos nutría con el alimento para seguir con vida. Obviamente era un rito bello, pero se desvirtuó totalmente y se convirtió en algo mágico. Se trataba de un rito para protegerse de fuerzas malignas que podían entrar cuando la persona se alimentaba. Se perdió el significado original. Marcos escribe a los romanos y sabe que ellos no conocen las prácticas religiosas de los judíos, entonces explica a los lectores esta obsesión que tienen los judíos por las purificaciones. Escuchemos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Cuando los judíos iban a las plazas de mercado, pues encontraban en contacto con muchos objetos y también con personas de origen pagano, personas impuras. Por tanto, cuando llegaban a casa de la plaza, tenían que hacer el rito de purificación, que era supremamente meticuloso. Tenían un recipiente que tenía 2 mangos, como una especie de jarra con 2 manijas, y el borde era totalmente redondo. Esta jarra tenía que ser tomada por la misma persona que hacía el rito de purificación y no se podía ir entonces a lavarse uno las manos a la llave ni tampoco a la fuente. Tenían estos recipientes la medida precisa que ordenaba la ley para lavar cada mano. Comenzaban con la mano derecha echando el agua con la izquierda durante 3 veces y la purificación tenía que hacerse hasta el codo. Cuando se habían lavado muy bien la mano derecha, tenían que comenzar con la mano izquierda a hacer lo mismo y pronunciar bastantes oraciones cuando iban lavando cada parte de la mano. Luego que se lavaban las manos, entonces las levantaban para pronunciar la siguiente oración. Bendito seas, oh eterno Dios, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos ordenaste el lavado de las manos. Después de esta oración se secan las manos con 2 toallas y luego no pronuncian palabra alguna hasta empezar a comer el alimento. De lo contrario, tenían que repetir el ritual. Se había convertido en un ritual externo, privado de significado. Y el miedo era de que en cualquier momento estuvieran impuros y pensaban que el alimento que comían los hacía impuros.
Jesús responde de la siguiente manera. Los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Las manos representan todas las acciones que el hombre realiza. Se puede hacer el bien, se puede hacer el mal. ¿Acaso enterrar un muerto, tocar un alimento, tocar a un leproso, hace impuras las manos? Jesús responde, de ninguna manera, porque ninguna criatura o persona es impura delante de Dios. Todo hace parte de la creación, todo es puro. Y ahora, ¿cómo devolver la pureza de las manos? Para los fariseos simplemente se seguía el rito que hemos explicado. Para Jesús no. Él no acepta la purificación de las manos con un ritual porque, como decía, se tranquiliza la conciencia y se evade la impuridad. Para Jesús son puras las manos que han dado de comer a quien tiene hambre, quien ha dado de beber al sediento, el vestido al desnudo, ha curado al enfermo, etc. En Lucas 11, Jesús discute con los escribas y fariseos sobre las purificaciones y dice, ustedes purifican lo externo de la copa y del plato. Yo les digo cómo se vuelve pura la copa y el plato. Den al pobre lo que hay en la copa y en el plato y todo se vuelve puro. Jesús va a lo esencial, a las obras de amor. Ellas son las que purifican las manos. Y cita a Isaías, llamando a estos escribas y fariseos hipócritas, que no quiere decir una persona falsa como nosotros a veces identificamos a los fariseos, no eran personas malas. Pablo dice que ellos tenían un celo muy grande por Dios y querían observar escrupulosamente todas las normas de la Torá, sino que lo que pasa es que se hicieron esclavos de sus propias tradiciones religiosas y Jesús no fue capaz tampoco de liberarlos para que entraran en el amor incondicionado de Dios. Hipocrités en griego se refiere a los actores de teatro, que se ponían una máscara y simulaban lo que no eran. Un pobre campesino se presentaba a la obra de teatro como un filósofo. Jesús no dice que los escribas y fariseos son malos, sino que son comediantes. Dios espera un culto sincero, como dice Isaías, quien al inicio de su libro nos habla de una comedia que sucedía en Jerusalén. Dice, Dios, cuando ustedes hacen comedia religiosa, me doy la vuelta, me tapo los oídos. El perfume del incienso y los holocaustos me producen náuseas, porque sus manos cometen violencia, derraman sangre y luego vienen a ofrecerme culto. Eso no me interesa. Es una farsa, dice Dios. Jesús retoma a Isaías para decir que Dios se espera es una relación muy distinta con Él, sincera. Solo las obras de amor son agradables a Dios. Y ahora Jesús dice realmente lo que hace impuro al hombre. Entonces llamó de nuevo a la gente y les dijo, escuchad y entended todos, nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, engaño, desenfreno, envidia, calumnia, arrogancia, estupidez. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Jesús aclara qué es realmente lo que hace impuro al hombre. Recordemos el miedo que había en los judíos
para comer o para relacionarse con las personas porque los hacían impuros. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pedro había subido a la azotea de la casa donde habitaba en Jope para orar. Sintiendo hambre, vio en visión algo semejante a un gran lienzo que descendía a la tierra, en el que había toda clase de animales limpios e inmundos, y oyó una voz que le decía: Pedro, mata y come. Todos los animales eran puros, y por supuesto que luego tenía que entrar en casa de Cornelio, que era un pagano, y no había ningún problema porque era un hermano y ya no se tenía ese problema de relacionarse con las personas paganas y considerarlas como impuras. El texto de hoy no trae el diálogo que hace Jesús con los discípulos, que se enoja con ellos porque no entendían lo que Jesús decía. Los llama asinetoi en griego, que significa estúpidos, porque ¿cómo van a pensar que lo que en el hombre entra es lo que hace impuro al hombre? Ellos no, les costaba desligarse de las tradiciones judías también. Jesús tenía que aclarar muy bien su enseñanza. Todas las criaturas son puras y sobre todo las manos del hombre. Y llama también a la multitud, es decir, nos habla a nosotros. Es el corazón del hombre de donde sale la impureza. Y corazón no solamente significa los afectos, sino la mente, la conciencia, el origen de nuestras decisiones. Jesús presenta 12 comportamientos, 6 en plural y 6 en singular, que salen del corazón y que hacen impuro al hombre. Es decir, que matan lo humano que hay en él. Lo destruye como hombre. Veamos cuáles son. Primero veamos las que están en plural. Las malas intenciones. Pensamientos malignos, buscando siempre el mal en el otro. Mucha gente tiene bajo los ojos la vida de los demás, sospechan y sienten un placer morboso comunicando a los amigos las propias sospechas y se llega a la calumnia. Las fornicaciones, que son las prostituciones, todas las situaciones de la vida en las cuales la persona se vende por interés, es prostitución. Para surgir en la profesión, para obtener cualquier favor, se vende la conciencia o la dignidad. Cuando nos abajamos en lobbies para obtener algo, eso es prostitución, nos deshumaniza. Los robos, son muchos los modos de robar. No solamente quitar algo a otro, sino la gestión como señores de los bienes de este mundo a veces es un hurto, porque los bienes son de Dios y nos pertenecen a todos. Tener lo que no nos sirve, lo que es superfluo cuando el otro está en la indigencia, eso es hurto. Se puede robar el buen nombre de una persona, el trabajo cuando pertenece al que lo merece, pero se lo dan al que es conocido, a la rosca, por puro interés. Son muchos los modos de robar. Homicidios, no solo quitar la vida con armas. Cualquier omisión en la vida del otro es homicidio. Le puedo quitar la sonrisa, el gozo de vivir con la maledicencia, con la calumnia. Se puede matar con la lengua, con la pluma o compartiendo contenido que mata en las redes sociales. Adulterios, son muchas las infidelidades al amor. Buscar el placer de forma egoísta, que supone esclavizar al otro. Avaricias, es la codicia y la pulsión para acumular. Se centra la felicidad en tener más. Para Jesús la felicidad del hombre no consiste en tener más, sino en donar más. Hay más alegría en dar que en recibir. Toda esa pulsión que nos empuja a tener todo para nosotros es el comportamiento de un niño, no la de una persona que ha crecido. Lo que no hemos donado nos lo detienen en la aduana cuando pasamos para la otra vida. Y ahora veamos los comportamientos en singular, el engaño o el fraude. Quien piensa en su propio interés y está dispuesto a maquinar lo que sea para obtener su propio objetivo. En griego engaño se dice dolos, de ahí que actúa con dolo, engaña al otro. Desenfreno o libertinaje, acebella en griego. No solamente en el ámbito sexual, sino que es no tener freno a nada.
ni parar de beber, de comer, de divertirse, etc. Es la falta de autocontrol. Envidia, en griego, oftalmos poneros, ojo malo. El miedo que alguno me quite algo y por tanto lo tengo bajo mis ojos y me pongo mal cuando el otro tiene lo que yo no puedo tener. Esta es la envidia, cuando a alguien le sonríe la vida y luego le sucede alguna cosa negativa, nos alegramos. Es tener el ojo malo, tener envidia. La calumnia, en griego blasfemia, es el rechazo a la verdad, porque no me es cómodo y entonces busco esconder la verdad. Esto es una blasfemia. Arrogancia, querer siempre ser el centro de atención. Cuando abro la boca, todos tienen que estar en absoluto silencio porque de mi boca sale lo máximo, salen los oráculos. Esto es arrogancia. Y la estupidez, en griego afrosiné, se trata de no orientar de modo correcto las decisiones de la propia vida. Afrón, en Lucas capítulo 12, es el rico que acumula los bienes, que en vez de compartir los bienes, la cosecha lo que hace es ampliar los depósitos para almacenar todo. Es un loco. En la noche le piden la vida y ¿para qué acumuló? La estupidez consiste en dedicar toda la existencia a acumular en vez de donar. Se termina en la nada porque no se ha construido amor. Jesús concluye que todas estas cosas proceden de dentro del corazón y contaminan al hombre, es decir, lo hacen morir como hombre. Esta muerte interior es la que debemos purificar con la voz del Espíritu que Cristo nos ha donado. Es su palabra la que realmente nos purifica. Les deseo un feliz domingo.